Recuerden que estamos live también en nuestro canal de YouTube, Mujeres al Borde RD. Suscríbete y estamos ahí con el chat abierto y por supuesto en el 809-531-9050 en Estrella 90. Seguimos con la ginecóloga Giselle Fernández y la doctora también está lista para recibir cualquier inquietud que les quede sobre este tema. Estamos hablando del shock hipovolémico, de lo que es un sangrado a raíz de una relación sexual violenta, a propósito de Esmeralda, tratando de sacar algunas lecciones que como madres o como mujeres nos sirva de algo. Doctora, ¿qué decías? Sí, fíjate una cosa, apoyando lo que acabas de decir, como madres, nosotros tenemos que tener una relación estrecha, no es ser amigos y sustituyendo sus amigos, sino educar desde nuestro conocimiento, porque tenemos adolescentes, tenemos menores de edad, que el miedo los paraliza. Y fíjate, aprovechando el caso, cómo ella se comunicó con una amiga de su misma edad, que es con quien ellos se A identifican. decirle que se estaba muriendo. Ay, Dios Exactamente. mío. Entonces, realmente hay que fortalecer como lo que hay que aprender de esto, porque hay que aprender ya, Claro, ya no desafortunadamente queda hay que de otra. aprender a la mala. Tenemos que aprender a hablar de sexualidad, de los derechos a Ay, los sí, menores, ay, de sí. lo que pueden hacer, de lo que no es aceptado, porque ahí hubo mucho miedo a denunciar a que algo le iba a pasar, el terror a lo que iban a decir sus padres, a lo que iba a decir la escuela, ¿me entiendes? Entonces eso frenó. Así es, yo les decía ahorita a las chicas que estaba viendo ahora en estos días con estas noticias, se ha destapado una caja de Pandora de un secreto a voces, pero particularmente yo que no he podido tener el privilegio de educar a mis hijos en la educación privada, pero me he enterado que en la educación pública se ve muchísimo las denuncias de acoso de los estudiantes sobre maestros, incluso directores, y entre los mismos estudiantes, aunque ya esto se maneja distinto, pero eso te habla del tema de la falta de educación sexual y también de muchísimos que lo tienen el tema del acoso, pero no lo denuncian por miedo al que le queman la materia, a Sí. que el director es cómplice. Y eso pasa en la educación pública de un país como este, que incluso es pequeño, que no debería pasar por esto, ¿no? Porque pudiera haber un control o un manejo mejor desde la educación pública. Y me quedé muy preocupada, nos toca a los padres, el colegio definitivamente no va a educar, ni siquiera la escuela pública no nos garantiza nada, a veces ni la privada en cuanto a la seguridad de nuestros hijos nos toca a nosotros, señores, porque Sí, francamente no podemos seguir en la ignorancia. realmente. A Y veces eso, creemos que, que si hablamos de sexo con nuestros adolescentes, Incitándolos a que lo creemos tengan. que al hacerlo lo estamos Que eso va a incitando. motivar Y a la realidad es que si tú cierras esa comunicación, cuando ellos lo vayan a hacer, lo van a hacer y lo que simplemente va a pasar es que tú vas a ser la última en enterarte y no vas a poderle orientar o incluso llevarle al médico. realmente. Fíjate una cosa, lo que pasa es que en este tema los maestros son figuras de autoridad. Caramba. Entonces, al Exacto. tener una figura de autoridad, lo primero que hay es miedo, más el desconocimiento Al sexual. borde, hola. Hola, ahora que estás hablando al respecto, yo me acuerdo que cuando yo tenía 12 años, a mí me dio para rasurarme. A mí me dieron una pela por eso, porque yo no tengo por qué estar rasurándome esa parte. Porque Es no que, tenía, Exacto. ay, Dios mío. es que eso es una demostración de la ignorancia, lamentablemente, que tenemos nosotros como Sí. sociedad. Y te digo algo, el tema del tabú no solamente es en la clase humilde y vulnerable, No, eso en todo. porque en clase media y media alta también se da que hay padres cerrados con esos temas, que crían llenos de Señora, a tabúes. mí no me permitían Y si son, sacarme las cejas, y pero si ahí son va. religiosos, mi Sí, amor, pero yo te ay, puedo mi decir algo, madre. Ingrid, que tenemos que saber cuáles son los límites, qué tema tiene que ver en realidad relacionado con la Claro, sexualidad, que más que rasurarse una parte íntima, ¿sabes? obviamente, Creo Exactamente. yo que no debería ser el punto focal, claro. sino de verdad a tomar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, incluso antes de llegar a un tema de Ujú, educación sexual, más de valores. Creo también, Exactamente. yo que por ahí todo, parten todo. muchas cosas y de ahí introducir entonces el tema de la educación sexual, porque de nada te sirve tú darle conocimiento o tener tema de educación sexual, pero tú estás viendo a tu mamá y a tu papá entrar, salir, tener una vida que generalmente no va con lo que, Con lo que acorde con predican. lo que te está predicando, entonces yo creo El que ejemplo. Es multifactorial. ujú, Ujú. hay- Todos tenemos que Exactamente. contribuir, pero son muchos empezando con el eslabones, hogar. ¿no? Entonces creo que, pero para mí parte Pero de la como raíz en de los hogares valores. vulnerables, como yo decía, hay mucha ausencia de padres y mucha ausencia de valores y muchas veces falta de educación que viene de atrás,
Entonces ahí es donde yo digo que la escuela tiene que jugar un rol protagónico y no puede ser que nuestras niñas sufran acoso de sus propios profesores y directores, que eso sea lo que pasa tanto. Realmente a mí me entristece y me parte el corazón porque esto se hizo viral porque ella llegó al final con la muerte, al borde. Hola, qué horror. Hola. Adelante. Buenas, Ay, amigas, Raúl Vaz de este lado. ay, Raúl, Raúl, te ¿qué tal? Qué extrañábamos, mi placer. querido Raúl. Oigan, fíjense que hay otro factor que no hemos tomado en cuenta, que es WhatsApp. En nuestros tiempos, los que somos generación X, el único contacto que había con los maestros era dentro de la escuela. Ah, sí, Pero hoy claro. en día está muy de moda que el maestro les dé a los alumnos su Es WhatsApp verdad. y se comuniquen. Y como ya hemos hablado varias veces en el programa, lo que pasa en WhatsApp es realmente un misterio y ahí es donde empiezan los problemas, porque empiezan los mensajitos, las fotos y demás cosas, en donde ya un maestro, como bien dice, que es una autoridad, empieza a envolverse con un alumno que es menor de edad y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces WhatsApp y la comunicación instantánea o inmediata tiene muchas de las culpas hoy en día. Estoy Las redes totalmente sociales, de acuerdo. La red doctora. social juega un rol, porque Sí, es verdad, hoy es muy fácil pasar de la figura de autoridad que respetamos y solo veíamos unas horas en el colegio, a que sin Ujú, papá y mamá saberlo se convierta en un supuesto amigo. ujú. Y si tampoco exactamente. la niña está empoderada, no va a saber, porque quizá, como mira como la hija del director dijo, del profesor dijo, mi papá no tiene, yo estoy muy orgullosa de mi papá, Ay, no, esa porque mira. él no la violó, porque nadie lo obligó a montarse en ese carro. Mira la mentalidad. Exactamente. Porque no acabamos de entender que la niña, no importa cómo se vea, no importa cómo se comporte, es el adulto que tiene que protegerla y protegerse, Exactamente, sí. porque es una violación. Exactamente, pero nadie se monta en un carro para que te hagan daño. O sea, si Exacto. ella hubiese sabido que de ahí viene con un Por, daño, una agresión, No claro lo que va a no se hacer. créeme que ella no Claro se que monta. va no a se montar. monta. Entonces yo entiendo que Wow. desde casa nosotros tenemos, mira, no hay un momento ideal para nosotros hablarle de sexualidad. Si somos padres, tú no vas a encontrar ese momento en querer tener esa conversación con los hijos. Es una conversación que hay que tenerla. Aunque no haya un momento ideal, aunque tú sientas que es algo incómodo, pero hay que tenerla, porque el Pero, conocimiento es poder en pero mira potencia. algo, por ejemplo, ahora con este caso de Esmeralda, por ejemplo, yo lo aproveché porque eso se hizo viral, todas las chicas y chicos lo vieron. Sí, ¿Qué yo hice? Yo aproveché eso para conversar con mi hija y decirle esto no debió pasar. Mi hija, no importa qué, yo sé que tú eres una niña que sabe, tú eres una niña madura, yo sé que tú te cuidas, pero no importa qué, porque hasta el mejor mete la pata, Ujú. eso te lo digo yo a ti, exactamente, doctora, no exactamente. importa qué, yo soy tuya incondicional. Y a la hora que sea, donde quiera que tú estés, tú cuentas conmigo. Increíble. Yo tengo Excelente, 27 para 28 y mi mamá tuvo una conversación. No, no se excelente. refirió al caso de Esmeralda, pero Sí, cuando de las pocas veces en mi vida que nosotros no hemos sentado, o sea, me ha dado esa conversación y yo supe que obviamente vino a raíz de, porque se Claro. dio cuenta el tema de que hay que tener ciertas conversaciones y yo tengo 27 para 28 ya. A mí me criaron realmente. sin esas conversaciones. Sí. Sí, pero Gracias a Dios no tuve nadie que abusara de mí, le doy gracias a Dios, porque yo no me Y imagino un que yo hubiese entorno hecho en el también, caso de Ingrid. Esmeralda, porque yo sí era bruta en ese sentido. Yo no, eso. o sea, yo no, yo creo que me desangro, porque yo no se lo hubiese dicho a nadie, ni a mi sombra. Y hay que darle Pobre las niña, Dios herramientas mío. a los niños y a las niñas, porque nos estamos concentrando en las Sí, niñas, por el caso que tenemos, es ¿verdad? cierto, es Pero cierto. tenemos que darle las herramientas tanto a niños, porque imagínate que hubiese sido un niño, Al borde, imagínate que hola, hubiese sido es una cierto. violación Aló. Y pasa, menor. hola, Sí, yo creo que también hay que hacer una depuración con los maestros. Fíjate, hay claro. muchísimos casos de maestros que están con la mente. No sé qué es lo que ha pasado. Yo conozco un caso de un mismo profesor Oye, que agarró a su esposa y con otra y lo pusieron y la violaron. Está preso ahí en la cárcel de Monteplata. Hay muchísimos casos de Ay, profesores. son Entonces, unos creo que enfermos. debe haber una depuración porque a veces nosotros definitivo. creemos que el maestro, como ustedes dicen, el que está para Es la proteger. autoridad, Claro, quizá el claro. 99 sea bueno, pero quizás ese 1% le haga daño a la raza como tal, digamos, a la Al profesión gremio, como tal. Al Entonces claro. creo gremio. que tiene que haber una depuración porque hay maestros que entran en ella, tú sabes, con la mente degenerada, como dicen. Sí, sí, Ujú. sí, más con este machismo terrible que tenemos aquí, donde hay mucha morbosidad, lamentablemente, y donde se ha normalizado los casos de relaciones de niñas con mayores. Yo creo que sí, yo creo que educación tiene un gran reto ahora de que se ha destapado esta caja de Pandora y que vemos que es algo tan cotidiano, qué triste ver cómo se hace una depuración y verdaderamente se protegen nuestros niños, niñas y adolescentes. Realmente, y donde quiera que haya abuso de poder,
siempre puede haber consecuencias lamentables como estas. Ahora bien, lo que hay que trabajar mucho y aprovechar este caso es educación sexual en las escuelas. Quitar ese tabú de la mente de que si le damos preservativos a los niños, los estamos incitando a tener relaciones sexuales. De que si le decimos a las niñas sobre cómo es la vagina, sobre cuándo se debe iniciar una relación sexual, sobre cómo es una relación sexual, sobre cuándo denunciar un abuso, eso no es incitar a nadie, eso es darle poder. Cuando las niñas y los niños tienen conocimiento, eso es poder en potencia, porque lo pueden aplicar. Entonces, Se cuidan aparte de mejor. eso, claro, porque de ahí a tú llegar a una casa, cada quien cría de manera distinta. Si tú eres de esas madres que quiere darle la confianza a tus hijos, nadie puede juzgar a esa madre de cómo estaba criando a esa hija, No. porque todas somos madres y todas criamos de manera distintas. Entonces, ¿qué sí podemos trabajar de manera unánime? Educar desde las escuelas para que puedan aprender cuando algo malo está pasando. Ujú. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que Esmeralda sabía que era malo lo que le estaba pasando. Lo que ella no sabía si tenía la confianza necesaria para decirlo y que iba a haber consecuencias contra ese profesor. Correcto. Porque ella vio una figura de autoridad Ujú. y ella puso en una balanza y dijo, prefiero estar aquí y no decir Ay, nada, Dios mío. a yo decirlo y que lo que vaya a pasar sea entonces En más mi leve, contra. exactamente en mi Claro, contra. qué triste. Entonces, reconocer cuáles son las consecuencias de una violación que no lo sabíamos. No. La gente entendía hasta ahora que una violación no podía matar a una persona. Sí, es verdad. Ahora ya sabemos los riesgos que tiene una violación si es muy violenta, agresiva y puede haber laceración hasta llegar a comprometer la vida de una mujer. Entonces tiene que quedarnos el conocimiento de un caso tan lamentable para poder hacer algo y que no se quede solamente en que, bueno, pasó esto, vamos a educar, pero que no se lleve a cabo. Ajá, Entonces las accionar, escuelas, aparte de accionar. depurar a los profesores, deben implementar una materia de educación sexual y Definitivamente. decir cuáles son los derechos y que un profesor no puede, y recalcar que un profesor no puede tener una relación con una menor. Esa ¿Tú me conversación sería entiendes? importantísima desde la misma escuela. Claro. Como tú dices, eso es poder. Doctora, muchísimas gracias. Doctora Giselle Fernández, ¿cómo te seguimos y dónde te contactamos para citas ginecológicas? Bueno, me pueden seguir en Instagram como DRA Giselle Fernández, en mi página web www.dragiselfernandez.com y para citas me pueden escribir al 809-792-2378. Ahí con gusto los atendemos. Muchísimas gracias, mi querida doctora. A ustedes. Bárbara Paloma, Sterling Casó, equipo completo querido. Nos reencontramos mañana a las 2:30 aquí en Estrella 90, como siempre, de 2:30 a 2. Recuerden que nuestro contenido queda para ti, siempre en vivo, pero queda para ti lo mejor en nuestro canal de YouTube, Mujeres al Borde RD, y que por favor agenden que tenemos por fin nuestro gran encuentro el lunes 6 de marzo, 6 de la tarde, en el primer nivel, en el Atrium de Agora Mall. Tenemos un encuentro completamente libre de costo para que nos reunamos y hablemos muchísimo de amor propio, de empoderamiento y nos demos muchísimo cariño. Así que agenden el 6 de marzo, 6 de la tarde, primer nivel, Agora Mall con las mujeres al borde. ¡Yeah!